Bienvenidos a La Ventana. Soy Rafael Tirado Rivera y este es mi podcast. Juan Carlos García Padilla, alcalde, gracias por estar en La Ventana. Bienvenido. Un honor para mí estar contigo aquí. Alcalde, usted proviene de una familia de servidores públicos. Yo vengo de una familia donde mi abuelo materno fue comerciante del pueblo de Coamo, agricultor, fue electo representante a la Cámara y luego fue representante. Sí, fue electo representante, luego fue presidente de la legislatura municipal, el alcalde murió y fue 2 años alcalde. Y luego sale electo al Senado por el distrito de Ponce, cuando Coamo pertenece a Ponce en el 64, se retira en el 68. Es el único servidor público que tenemos en la familia, amén de mi hermano mayor Tony, que entonces pues comenzó como profesor de la universidad. Pero el ala del servicio público es por el ala del papá de mi mamá. O sea, que no había un plan maestro de su papá y de su mamá, no, de ustedes controlar el país desde Coamo. No, mi papá siempre trabajó en la industria, en la manufactura, y mi mamá fue ama de casa. O sea que la vena política viene por el lado de mi mamá, del papá de mi mamá, y su mamá, mi abuela, que era más política que mi abuelo. De ahí viene esa vena popular que tenemos nosotros allá en Coamo. Y entonces siempre de Coamo, la familia. Siempre de Coamo. ¿Cómo? Yo sé que tú estudiaste Derecho. No, Alejandro estudió Derecho. Okay. Tony estudió Derecho, que es el mayor. Okay. Yo estudié Administración de Empresas. Administración de Empresas. Sí, una maestría en Recursos Humanos. Ok, y trabajaste en BFI. Trabajé en BFI en Ventas y Mercadeo 8 años, casi 9. Luego pasó a la alcaldía. ¿BFI existe todavía? BFI la compró Alliedways, una compañía más pequeña en Estados Unidos, algo raro. Y en Puerto Rico ha reducido sus operaciones bastante. Eso es interesante porque es uno de los retos más importantes que tienen las ciudades, el tema de los desperdicios sólidos, qué hacer con ellos. Definitivamente es un reto que tiene el país. Prospectivamente, ¿verdad? Los vertederos ya llegando a su vida útil, terminando su vida útil, pues nos trae una complejidad que tenemos que resolver rápido, porque ya se está poniendo difícil, especialmente en área norte. Entonces, ¿y cómo sale la posibilidad de aspirar a la alcaldía de Coamo? ¿Qué fue lo que te llevó? ¿Cuáles fueron los sucesos que te llevaron a tomar esa decisión? Dos cosas corriendo a la misma vez. Primero, siempre participé de las cosas del partido, como parte de la juventud del pueblo, paquiné, hice programas de radio de jóvenes, ayudé a candidatos a diferentes puestos electivos, muy activo en la estructura del Partido Popular en Coamo, y a la misma vez participaba de todas las actividades que había en la ciudad no políticas, deporte, organizaciones sin fines de lucro, muy activo en el Comité Pro Pacientes de SIDA, Coameños por la Niñez, y a la misma vez en el deporte también, ¿verdad? Dirigí categorías menores prácticamente toda mi vida, y pues esos dos elementos me dieron una zapata en la ciudad para que cuando perdimos las elecciones del 96, por la división que hubo interna, pues el liderato del Partido Popular y gente no popular me vieran como una posibilidad de dirigir los destinos de la ciudad. Y de ahí nace mi candidatura en el 2000. Y eso, desde el 2000 eres... Yo soy presidente del Partido Popular desde el 97. Okay. En octubre del 97 asumí la presidencia del Partido Popular en Coamo. El año después de la elección. El año después de las elecciones, y desde ese entonces estamos aquí 3 años como presidente y después salí alcalde. ¿Y cómo es el día a día de un alcalde de una ciudad como Coamo? Pues mira, son etapas, ¿verdad? Pero es complejo, todos los días surgen diferentes situaciones del micromanagement, ¿verdad? Que son situaciones pequeñas, que un municipio con un presupuesto pequeño tienes que atender y que tienes que estar bien pendiente, porque si dejas que las micros se conviertan en macro, tienen muchos frentes de batalla que atender. O sea que yo estoy bien pendiente de las cosas pequeñas, que son, para algunos no se concentran más en lo macro, pero para mí es bien importante la petición que hizo Ciudadano el día anterior, la semana pasada, cómo están las boletas de servicio según se solicitaron, cómo vamos en la eficiencia de atenderlas y resolverlas, desde atender la situación fiscal del municipio, ¿verdad? De que se controlen los gastos
y de que no gastemos más de lo que ingresa. Y además crear iniciativas para poder desarrollar la ciudad en los diferentes renglones: económico, social, deportivo, cultural. Y más atender la gente, ¿verdad? Más a visitar las comunidades. A mí me gusta mucho, me llena de mucha alegría y compromiso hacerlo. Y te consume un día y te consume parte del próximo. Sí, yo me imagino que debe haber muchas satisfacciones. Hay muchas satisfacciones. Se trabaja más sábado y domingo. Sí. Yo prefiero coger lunes y martes libres, porque sábado y domingo las comunidades requieren tu presencia en las diferentes actividades. Posiblemente el lunes y el martes no eres tan importante para la gente como es el sábado y domingo. O sea que en ese balance de la ecuación, pues uno tiene que saberlo atender, porque los sábados y domingos son bien importantes. Sí, porque tienes que adaptarte a la cultura de la gente. A las actividades de la gente, al calendario de la gente. El calendario no es tuyo. Tú puedes hacer un calendario de lunes a viernes a base de unas actividades que tú puedas desarrollar, pero sábado y domingo son las actividades que las comunidades planifican y que tienes que atender. Definitivamente es fundamental. Claro. Y entonces, muchas satisfacciones de ese trabajo de alcalde, de alcalde de una ciudad como es Cuamo, que se ha convertido en una pequeña ciudad, ¿no? Ciertamente una de mis favoritas. Gracias. Por diversas razones. Pero, ¿cuál ha sido los momentos más difíciles como alcalde? Yo creo que el momento más difícil fue el otro día de María. ¿Por qué? Porque uno no sabía, ¿verdad? El plan estaba hecho y Irma me ayudó mucho. Cuando llegó Irma, al otro día de Irma, que en Cuamo no pasó casi nada, yo me quedé como dado. Oye, si hubiese venido, me hubiese cogido por este lado, por este lado y por este lado, y no estaba preparado. Lo que hicimos fue revisar el plan de emergencia en esa semana que nos dio en lo que llegaba María. Y gracias a Dios el plan funcionó a la perfección. Pero al otro día de María, o ese día por la tarde, cuando uno empezaba a transitar las carreteras del pueblo, y tú no sabías si era teléfono o era electricidad. No, en ese momento el impacto visual era tan fuerte, ¿verdad? Las emociones eran tan fuertes que tú no sabías distinguir si era teléfono o electricidad. Tú no sabías distinguir, tú veías todo destruido, ¿verdad? Porque era una detrás de otra. Y tú dices, ¿por dónde yo empiezo esto? Porque por esta carretera no puedo transitar, comunidades totalmente que no había paso. Nada, llegamos al centro de mando, organizamos y el otro día comenzamos a trabajar temprano en la mañana según lo habíamos planificado. Pero fue uno de los días más con más estrés que yo he vivido en la alcaldía, más difíciles, ante tanta necesidad, poco equipo, pero nada, había mucho corazón, y lo más impresionante fue la cantidad de empleados que llegaron a decir presente. De hecho, muchos de ellos que perdieron sus casas. O sea que hubo un compromiso bien grande, pero definitivamente es el día que más me ha marcado a mí como alcalde en los 18 años que llevo allí en la alcaldía. ¿Cuántas casas se perdieron cerca de María? En Cuamo, casi las 400 casas llegamos, ¿verdad? De pérdida total, más las destruidas, más las parcial destruidas. Un escenario difícil, especialmente las carreteras. Tanto poste, tanto cable en el piso. Yo decía, Dios mío, aquí la luz no va a llegar en años. Nada, cuando empezamos a hacer inventario era más teléfono que energía eléctrica, aunque sufrió mucho la infraestructura de energía eléctrica, especialmente la de entrada del pueblo. Pero nada, fue impresionante, fue duro, fue traumático, fue wow. ¿Y qué hago ahora, verdad? Con esto que no me toca a mí, que yo no tengo equipo para trabajarlo, que es lo eléctrico, que a la misma vez Cuamo depende, el agua potable depende 100% de energía eléctrica. Por bombas. Todo es bombeo. Un escenario bien difícil, pero salimos a flote, gracias a Dios. ¿Y el gobierno en Cuamo, el gobierno central? El gobierno llegó a la semana de ya haber comenzado el proceso de recuperación. Yo las carreteras que veía que era imposible con la maquinaria del municipio poder abrir paso, contratamos inmediatamente compañías privadas, y las que nuestras se fueron a las áreas más fáciles o menos difíciles, y comenzamos a limpiar. Yo lo que le decía a los muchachos es, tenemos que sacarle la crisis a la gente de la cara. Ya tanto las municipales, las estatales, la basura, los escombros, vamos a empezar a recoger rápido.
Yo creo que fue de las decisiones más acertadas. Luego, cuando comienza el proceso de contratar para la limpieza de escombros, ya el municipio ha hecho bastante. Y eso nos ayudó a que la gente se sintiera más tranquila de que estábamos en la calle, que estábamos trabajando y que había un proceso de recuperación corriendo, ¿verdad? Gracias a Dios, Radio Coamo se mantuvo al aire. Eso fue un activo para nosotros brutal, porque me daba la oportunidad de ir todas las mañanas a Radio Coamo a poder decir por dónde íbamos a estar y qué estaba pasando. Y eso mantuvo una comunicación con la gente que no escuchaba otra cosa, no habían otras emisoras, no había celulares, no había nada. Mucha gente totalmente desconectada. Pero gracias a Dios, Radio Coamo se pudo lograr esa comunicación y pude mantener el control del proceso, que es bien importante. No había incertidumbre en la gente, porque había toda la mañana, a las 6 de la mañana yo estaba en la emisora. ¿Y cómo está Coamo hoy después de María? Bueno, Coamo está recuperado totalmente de la A y la B. Falta de la C a la G, que es lo que no avanzamos. No, FEMA y el corte están súper atrasadísimos. Y el seguro que no nos ha pagado. O sea que tengo las facilidades municipales. Tienen los mismos problemas de seguro que muchos municipios, sí. Alcalde, luego de María, yo creo que han ocurrido dos cosas. La gente vio la importancia de los municipios como ese gobierno cercano, esa mano amiga cercana de la gente y de las comunidades. Y por otro lado, ahí se ha recrudecido una ofensiva precisamente en contra de los municipios. O sea, hay analistas que desde la comodidad de su cabina de radio se sientan con el mapa y decir, pues mira, vamos a eliminar el municipio, vamos a reescribir esto aquí, mover esta gente para acá. Esa es la solución, eliminar el municipio. Todo lo contrario, la tendencia en el mundo es a fortalecer los gobiernos locales, no solamente en Estados Unidos, sino también en Europa y en Asia. La tendencia es a que los gobiernos locales son mucho más ágiles y están más cerca de la gente y tienen una empatía más grande con la gente. O sea, la gente se siente más cómoda yendo al gobierno local que teniendo que depender del gobierno central. En Estados Unidos no es la excepción. En Estados Unidos hay más municipios por habitante que en Puerto Rico. O sea que la teoría esa de los counties pues no necesariamente funciona. De hecho, hay estados como creo que Rhode Island, Connecticut, si no me equivoco, que tienen más municipios por habitantes que el mismo Puerto Rico y no tienen counties. O sea que es todo lo contrario. Yo comenzaría un proceso de descentralización de los servicios más importantes a los municipios o a unos gobiernos regionales que puedan percolar hacia los municipios y que se puedan dar los servicios, bomberos, los procuradores, el ombudsman, el mismo departamento de la familia, las escuelas, los residenciales públicos. Son un montón de operaciones que tiene el gobierno a nivel central que no necesita tener y que no es eficiente haciéndolo, y que los gobiernos locales van a ser mucho más eficientes. Además, para lo que el gobierno central no es urgente, para el alcalde sí. Y entonces eso crea una agilidad en que las cosas se resuelvan, ¿verdad? El ejemplo fue ayer, explotó la caja eléctrica del parque de un parque de un barrio de Coamo. Ese parque pertenece al Departamento de Recreación y Deporte, pero ya no existen ni las regiones prácticamente, no tienen personal. ¿Para quién era urgente resolver lo del parque? Para mí. ¿Por qué? Porque ahí hay juegos de softball todas las noches. Pero la secretaria no tiene los recursos ni tiene la capacidad para poder resolver cada una de esas situaciones en los pueblos. Pues mira, el DRD es un ejemplo. Puedes mantener una oficina adscrita al gobernador que maneje los asuntos de recreación y deporte en el país, pero ese departamento ya no tiene sentido. Claro, porque esa actividad al final del día se da en la ciudad. Se da en las ciudades. Y ese dinero, esa gran cantidad, ese presupuesto de ese departamento, si son 15 millones, pues mira, posiblemente 12 pueden ir dirigidos a actividades en los municipios que puedan ayudar a echar para adelante nuestra juventud. Pero se ve muchas veces que el gobierno central sale de competencias, se las pasa a los municipios, pero sin los recursos necesarios. Sí, eso no puede ser, tiene que ser con los recursos. Sin recursos no vale la pena. Y hay muchas agencias que pueden convertirse en servicios municipales a un costo mucho menor y más eficiente, que es lo que buscamos, que es lo que el país quiere. Que tal vez podrían funcionar su presupuesto a través de grants, sí, una forma de hacerlo. Sí, o se reparten por consorcio y se reparten por población. Sí, hay varias alternativas de cómo hacerlo. WIOA, que es un fondo federal, ya la fórmula está hecha y funciona muy bien.
O sea que OME, Oficina para el Manejo de Emergencia, que ahora está adscrita a la Oficina de Seguridad Pública, es una de las agencias que mejor funciona. Lo vimos en el huracán. ¿Por qué? Porque el Estado no tiene la operación de todo Puerto Rico. La tiene a nivel central y los municipios tienen sus oficinas de OME. Si surge una emergencia nacional, el gobernador tiene la facultad de activar esas oficinas locales por encima de mi decisión. Y así yo haría con bomberos, así yo haría con educación, con residenciales públicos. O sea que esa capa del condado que se quiere crear, no es lo que funciona. No va a funcionar y va a empobrecer más el país. Va a empobrecer más algunas áreas del país. Va a ser más rica otras. Las metrópolis las va a hacer más ricas. Bueno, porque centraliza los recursos y el personal en esas metrópolis. Entonces deja desprovisto de un montón de servicios a esos áreas rurales, esos pueblos de la ruralidad. Por ejemplo, la Junta pasaría a ser parte de Ponce. Según la propuesta del gobernador, la Junta solo mantendría una oficina de servicio ciudadano. Nada más. Todas las operaciones de ese municipio pasarían a Ponce. Wow. Entonces deja desprovista a una gente que vive en el pueblo llamado La Junta sin los servicios directos que ahora mismo provee el municipio. Y estoy de acuerdo en que hay que poner restricciones, estoy de acuerdo que hay que hacer los gobiernos municipales más pequeños, más ágiles. Hay que estructurar la gobernanza, claro, lo que es la gobernanza municipal. Hay municipios con demasiado de personal, con demasiado de gasto administrativo, que los dineros que recibe ese municipio se van prácticamente en gasto administrativo, por eso hay que reformularlo. Eso estoy de acuerdo. Pero eso es una realidad también, porque el gobierno, cuando hay una economía como la que tiene Puerto Rico, el gobierno entonces municipal es que se convierte en el primer empleador de los pueblos. Y no debería ser. El gobierno municipal es una entidad de servicio que en unas décadas pasadas se convirtió en el principal empleador de los pueblos, que nunca debió haber sido. Pero ahora hay que virar para atrás y decir, bueno, ¿qué ajustes yo tengo que hacer para convertirme en una agencia ágil de servicio? Que es lo que yo he hecho en Cuamo, ¿verdad? Desde que yo llegué dije, Cuamo es servicio. El municipio es una agencia de servicio, no de emplear gente. Cuando yo llegué habían 270 empleados regulares. Hoy hay 93. Y sin despedir a nadie, simplemente empleado que renuncia, buscamos cómo podemos reorganizar el municipio para que ese servicio que daba ese empleado se siga dando con un empleado de los que ya está en el municipio. Y poder economizar nómina para poder ese dinero convertirlo en servicio directo. Que es lo más importante, que es lo que le espera a la gente. Claro, que es lo que necesita la gente. Es lo que necesita el país, claro que sí. Y entonces, ¿cómo ese planteamiento, esa visión choca con, por ejemplo, el plan fiscal del gobierno de Puerto Rico, que básicamente deja inoperante a los municipios? El plan fiscal, el gobernador entregó a los municipios. En el plan fiscal, el gobernador entregó a los municipios. Para que la gente entienda qué es lo que va a pasar, cuándo va a pasar, cuáles son los efectos de ese plan fiscal. El plan fiscal, lo que hizo el gobernador fue que todas las excepciones por las cuales el Estado pagaba, cuando se creó el aparato de gobierno, el Estado le dijo a los municipios, no cobres esto otro, da exención a las casas menos de 15,000, solamente te voy a pagar, no cobres esto, yo te voy a pagar viene una fábrica, no le cobres muebles, yo te voy a dar una exención, yo te voy a dar unos chavos aparte por eso. Todas las exenciones que le llamaban subsidio, que el Estado le dijo al municipio, no las cobres, que yo te voy a subsidiar eso. Ahora no las quita, pero tampoco nos deja cobrarlas. Y entonces, ¿qué pasa? Son 350 millones que había en esa fórmula que el Estado nos quita en un lapso de 5 años. Este que está corriendo es el segundo. Quedan 4 más. Que se le quita ese dinero, el llamado subsidio, que tenemos subsidio, se le elimina. Ahí hay 63 municipios que están en la Cámara de Gas. Ya están en la Cámara de Gas. Ya empezaron están moviéndose. Ya está empezando a entrar el gas a la vida de los pueblos, lo cual muchos de ellos en los próximos 2 años quedan inoperantes. Algunos otros llegan hasta 5. Y eso... Inoperantes. ¿Qué significa inoperante? Hay 10 municipios, por ejemplo, Comerío, por ejemplo, Orocovi,
que al finalizar las deducciones que le va a hacer el Estado en los próximos años quedan en un presupuesto de 2 y 3 millones. Que no dan incluso para pagar las deudas estatutarias. No nómina, PayGo, que es el retiro, seguros públicos, ACES, recogido de basura, recogido de escombros. Que están bajo agua. Están bajo agua. ¿Quién va a absorber las deudas? ¿O quién va a absorber lo que hay que poner por encima de lo que ese municipio genera para poder mantener las operaciones de ese municipio? No sé, otro municipio. O sea que aquí no es que vas a fusionar el municipio y hay otros municipios que van a coger más chavos. Algunos sí, otros no. Es complicado, un escenario económico bien complicado. Y entonces, en términos de servicio, eso afecta lo que es recogido de basura, Ponte que el recogido de basura no se afecte. Se va a afectar el deporte de esquina a esquina. Okay. El deporte es una de las áreas que más va a sufrir. Del béisbol AA, las ligas infantiles, el baloncesto superior, el voleibol superior, el femenino, todo, porque los municipios son los que prácticamente en gran parte del país son los que financian el desarrollo del deporte. Mantenimiento de los parques, mantenimiento de las canchas, el pago de luz, el pago de agua. Todo eso se elimina en gran parte de los municipios del país. O sea que el deporte coge un rudo golpe en los próximos años en la medida que los municipios sigan teniendo menos fondos, especialmente los de alto rendimiento, los más costosos. De igual manera la cultura. Se acabaron las actividades en las plazas, como los festivales que los municipios fomentan y ayudan a la economía de esos pueblos al traer visitantes, ¿verdad? La cultura va a coger un golpe tremendo, además del desempleo. Muchos municipios van a tener que despedir el 80-90% de su personal. Y eso va a crear en los pueblos una depresión económica, porque acuérdate que la alcaldía, ese complejo que está en cada uno de los municipios, desarrolla una dinámica del que visita. Hay una actividad económica que se genera, que se elimina totalmente. Wow. Y entonces, yo creo que no está consciente de eso que usted está. La gente entiende que eliminar el municipio es que no vas a ver más de 78 alcaldes, pero que va a haber una operación allí, ¿no? Lo que está planteando el gobernador elimina gran parte de los municipios en su totalidad. De hecho, que yo creo que es inconstitucional lo que propone. Porque al tú eliminar, porque la Constitución dice que para poder eliminar un municipio tienes que consultar a la gente del municipio. Lo que está haciendo el gobernador es estrangulando económicamente y eliminando el gobierno local. Pero él dice que va a dejar ese municipio, que se va a seguir llamando Coamo, que se va a seguir llamando Guayama, pero no tiene gobierno propio. Bueno, pues entonces lo eliminaste. Porque el eliminar un municipio no es quitarle el nombre. Claro. Eliminar un municipio es eliminar el gobierno local, ¿verdad? El que constituye ese municipio. Si lo eliminaste, tienes que ir a un referéndum a consultar a la ciudadanía. Y eso no... obviamente, me imagino que el gobernador tendrá asesores que se supone que le digan que debería de tomar esos pasos, o hay un diseño que está tratando de este pasar gobierno, el gato por liebre. Si este gobierno, tú contratar a tu hijo y darle millones en contrato, no es problema. No es antiético, porque es talentoso, y eliminar los municipios menos. Wow. Eso va a crear una crisis a nivel de la gente, de servicios directos a la gente. Sí. Y entonces, ese es dinero que se economiza ¿quién? No se economiza nadie, porque entonces, ¿y cuál es creas una estructura regional costosísima, además de que tienes que mantener los servicios básicos en ese pueblo. Creaste desempleo, creaste necesidad de acceder a muchísima gente los servicios del gobierno, elevaste los costos de pan, de asume, de desempleo, de gente sin trabajo. O sea que estás creando una depresión económica en los sectores más que ahora mismo son los más pobres del país, que es las costas y las montañas del país. Un panorama desolador. Desolador, sí. Porque hay municipios que absorben otros sin recursos, porque los chavos que vienen de camino no dan para poder mantener la operación de ese municipio. Y partiendo de la premisa entonces de que hay un problema, de que hay unas cosas que se pueden hacer, que plantea por ejemplo la asociación de alcaldes. Bueno, estamos planteando junto a la federación de que hay unos dineros, por ejemplo, si en las muebles el gobierno de cada 10 a 6 le da excepción,
¿verdad? Que no tienen que pagar. Ujú. Y en la inmueble de cada 10 cuadros que da el gobierno estatal. Lo que estamos diciéndoles de lo que cobramos nosotros del 1.03, parte de la propiedad mueble inmueble, que yo te tengo que dar a ti, déjame retenerlo yo acá. Esos son unos 114 millones de pesos. Para entonces, pues, como ya tú no estás pagando deuda porque tú estás en un plan de reestructuración, déjame ese dinero acá como parte de lo que es nuestro, que tú me sacabas a mí. De igual manera, el seguro. Si ya mis empleados pensionados aportaron su parte y el municipio aportó la de ellos en un momento dado, porque me lo estás cobrando otra vez. Claro, con el pay-go. Con el pay-go me estás cobrando 2 veces el retiro de ese empleado, ya yo te lo pagué. El empleado te aportó y el municipio aportó su parte. Y ahora me está diciendo que te lo tengo que poner al completo. Claro. Y es básicamente ponerlo en nómina. Ponerlo en nómina. Poner el subretiro en nómina. Y haces, ¿verdad? Porque yo tengo que pagar, si tú cogiste mi CDT y lo vendiste, que era donde yo operaba, porque yo tengo que pagar reforma. Claro. Entonces, son tres renglones que si se eliminan, que es la aportación del municipio al gobierno estatal, si tú eliminaste todas las aportaciones tuyas hacia nosotros, pues elimina las mías hacia ti. Okay. Y entonces con eso cuadramos la caja. Y entonces estamos hablando de cuánto dinero hay. Estamos hablando de unos 430 millones de pesos ahí. Okay. Que serían más de los 350 claro. que ellos nos quitaron. Y entonces lo que haríamos es darle un alivio a los municipios grandes que en la fórmula de equiparación tienen que equipararnos menos. Okay. Entonces, por ejemplo, San Juan, que paga alrededor de casi 60 millones en tarjeta de salud, estaría pagando unos 30. Okay. O sea que recuperaría unos 30. Así que es un alivio. Es un alivio para todos. Los municipios chiquitos subsisten, porque entonces hay una fórmula de equiparación con dinero, y los grandes, de lo que aportaban a estas agencias de gobierno, pues se les reduce un poco para que puedan entonces también tener un alivio. Y esta es también la posición de la Federación de Alcaldes. Es de ambos, y hay voluntad que pase. Yo creo que en el Senado y la Cámara ahí se están adelantando unas cosas, y el gobernador estaba abierto a escucharlas. Claro, el gobernador tiene que ver de dónde busca estos 400 millones, pero yo creo que es la mejor manera de poder resolver el asunto, y el gobernador estar más cómodo en poder eliminar algunas agencias de gobierno, transferir esos servicios a los municipios y que el servicio se mantenga dando. Como está estructurado y como lo quiere estructurar, no va a funcionar. Quien va a sufrir es doblemente. La gente, porque va a dejar de recibir servicios, y el gobierno, porque se va a volver loco porque no va a poder ser eficiente. Ya van básicamente 2 años. Van 2 años y medio casi. 2 años y medio del gobierno, que le quedan 2 mensajes de Estado. Y la situación ahora del gobierno es trágica. ¿Cómo lo evalúa? Trágica. Ahora mismo en seguridad no tenemos cabeza, en educación tampoco, y en salud cada día aparecen más chichones, ¿verdad? Que son los 3 elementos básicos. El desarrollo económico, dependimos de María. Ya está viendo como, por ejemplo, una multinacional o una industria que generó mucho chavo en María, Home Depot, ya están bajando las horas de los empleados. Las ferreterías están vendiendo menos, porque ya el boom de María, de la ayuda individual, se acabó, y ya comienza otra vez la economía a retraerse un poco. Y la sentimos, la vemos. Entonces, ¿qué pasa? El desarrollo económico, que dependió de María y depende de los fondos CDBGDR, ya vemos que el gobierno federal no va a hacer tan nada divoso como dijo que iba a hacer, que van a regular aún más todavía el desembolso de los mismos, y o sea que no va a venir tan rápido los chavos, ni con la fluidez que entendíamos que iba a venir. O sea que tenemos un problema serio económico, no tenemos una plataforma nueva de desarrollo económica, seguimos en lo mismo, dependiendo de las mismas áreas, y vemos un país con muchos problemas, especialmente de estructura de gobierno, ¿verdad? De cómo ese motor, cómo esa gerencia va a mover esto. Ahora mismo vemos el equipo del gobernador un poco en una situación bien difícil. Yo me pregunto, la pregunta es ¿por qué? Si es un tema de desconocimiento de la forma en que funciona el gobierno, o llegaron con muchos planes que no supieron implementar, o simplemente no tienen capacidad administrativa, porque ellos todas las semanas
sale un escándalo nuevo, sale un tema nuevo. Una combinación de ambas, ¿verdad? Yo creo que la guerra política interna también los ha golpeado duro. Falta un poco de calle en términos de administración, ¿verdad? De cómo manejar el aparato gubernamental. Vemos, después de los golpes de las renuncias de seguridad y educación, que como que no se puede enderezar la nave, ¿verdad? Con un golpe fuerte que lleva la nave de lado. ¿Cómo fue su relación con la secretaria? Pues muy buena, ¿sabes? Sí. Sí, tengo que decir que muy buena, siempre fue accesible, siempre atendió nuestras llamadas y de hecho no atendía en su oficina. La de Pesquera no te puedo decir lo mismo, Okay. pero muy buena con ella. Okay. Y entonces, mirando al Partido Popular que se prepara para una primaria para gobernación, ¿ya usted identificó un sustituto al gobernador? Mira, te voy a decir mi radiografía. Mi radiografía en estos momentos es que si la primaria es hoy, la debe estar ganando Charlie Delgado. Okay. Si David entra a la carrera, yo lo veo ganando. Okay. Es lo que siento de la gente, lo que palpo del liderato. Es lo que veo hasta ahora. Eso es premisa aquí. Charlie estaría ganando cerrado, ¿verdad? En una contienda cerrada con Carmen, con Eduardo y con Roberto. Dentro del campo actual. Claro, pero las primarias no son hoy. Falta mucho tiempo por recorrer. Pero tienen que ponerse un poco más activos los candidatos que están corriendo. Y hay mucha gente esperando si David va a... Veo incluso en los mismos alcaldes. Sí. Veo muchos alcaldes todavía con el freno pegado, esperando cuál va a ser la decisión final de David, si va a correr o no va a correr. O sea que ese es el escenario que hay ahora mismo. Tienen que ponerse las pilas, ¿verdad? Tienen que ser más enérgicos, tienen que ser, especialmente en el proceso de fiscalización y de comenzar a presentar alternativas. Aunque es bien temprano y el libro dice que tienes que dejarlo para más tarde, yo creo que el país está ávido de escuchar algo refrescante y que podamos presentar, ¿verdad? Para que la gente comience a digerir otra cosa. Entonces, que no sea crisis. Claro, porque el Partido Popular tiene muchos retos ante sí. Tiene muchos retos ante sí, especialmente ideológicos, ¿verdad? Y sobre todo el nuevo electorado. Más que ideológico. Es demográfico. Es demográfico. Más que ideológico. A mí lo ideológico yo no creo que los jóvenes están hablando de estatus. De estatus. Están viendo las cosas de una manera bien distinta. Y las instituciones que llevan mucho tiempo, pues los jóvenes no las ven como alternativas, ¿verdad? O sea que tienen un gran reto de renovarse en su mensaje y en su imagen ante el nuevo electorado. Y los candidatos tienen mucho que ver. Y nosotros los electos también. El modelaje es fundamental para eso, ¿verdad? No es decirlo, no es hacer un eslogan, no es hacer una campaña. Es cómo actuamos, qué decisiones estamos dispuestos a tomar. Y dónde queremos posicionar el Partido Popular en términos del pensamiento de los jóvenes. Tenemos un reto grande. Yo a nivel local estoy en ese proceso de escucharlos, de interactuar con ellos. ¿Qué usted está haciendo? Porque hay algo interesante que usted está haciendo ahí. Yo he desarrollado programas de radio, un programa de radio, primero para que ellos tengan una plataforma donde expresarse. Que la importancia de expresarse, claro. Muchas veces eso es lo que quieren. Para mí es fundamental porque no solamente escucharlos yo, que la ciudadanía los escuche y los pueda entender, y que podamos ver qué piensan, cómo piensan, que quieren que cosas pasen. Es interesantísimo. Usted tiene, toda la semana tiene a un... Yo tengo un programa de radio donde están las 3 clases graduandas, okay, de las 3 escuelas superiores. Las 3 directivas interactúan y ellos montan los temas una hora completa. Y ellos hablan lo que quieren hablar. Ellos escogen los temas. Entonces, pues, yo simplemente me voy a casa a escucharlos. Y de vez en cuando voy a la emisora los últimos minutos a verlos interactuar. Y es súper interesante. Uno aprende muchísimo. Hay que aprender de las elecciones pasadas, ¿verdad? Los jóvenes decidieron de ambos partidos, de los 3 partidos. Eso de que mi abuelo era popular o mi abuelo era PNP o sí, era independentista, olvídate de eso. Los jóvenes votaron como les dio la gana. O sea, es un periodo de desafiliación, hasta de su familia, de la familia, sí, y por lo tanto de los partidos, porque sí, es lo que representan. Sí, y es un reto. ¿Cuántos votos sacó Lúgaro, más Sidre,
más el PPT, cantidad sustancial que decidieron las elecciones, definitivamente. Y que nosotros tenemos que empezar a ver no de una perspectiva tradicional, todo lo contrario, hay que ver qué piensan y qué vamos a proponer y cómo los vamos a traer a que sean parte del partido y sean parte del aparato. Hay que romper con muchos paradigmas. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde empezar? Hay que empezar a escucharlo. Hay que empezar a escucharlo. Tienen que escucharlo para saber qué piensan y qué quieren que cosas pasen y cómo quiere que pasen las cosas. Son de pensamientos rápidos, toman decisiones, están definidos muchos de ellos en lo que quieren hacer o lo que les gusta hacer. Sí. No son estructurados, ¿verdad? Son más rápidos, son más, como me decía un amigo, no le envíes un email. No tiene que ser te envíale un WhatsApp, un texto rápido, corto, no sin muchas cosas porque no te la van a contestar. Y efectivamente sí son. Sí. Ya que trajo el tema ideológico, yo creo que es parte de lo que hay que hablar dentro del Partido Popular. Muchos retos relacionados al tema de Sánchez Valle, la Junta de Control Fiscal. O sea, ¿cómo el Partido Popular enfrenta esos retos? Mirándolo desde Coamo. Yo, cada vez que un popular dice, vamos a trabajar para sacar la Junta, a mí me da el estómago, porque nosotros tenemos que entender que tenemos que cuadrar un presupuesto. Entonces, preferimos hablar de la Junta a hablarle al pueblo que tenemos que cuadrar un presupuesto. Que no tenemos, si no tenemos la capacidad de cuadrar un presupuesto, pues vamos a tener muchas juntas. Y a mí me gustaría más escuchar al Partido Popular hablando de cómo vamos a cuadrar el presupuesto y cuáles van a ser las prioridades del gobierno. Y que inmediatamente logremos eso, la Junta se tiene que ir, porque así es la ley. Una vez eso pase, entonces nosotros podemos comenzar yo comenzaría ya desde antes un diálogo con el Congreso de Estados Unidos de definición. Dime, vamos a hablar, vamos a sentarnos, vamos a hacer como fueron unos años atrás cuando el proyecto de Bennett Johnson creo que fue. Vamos a sentarnos vamos a pensarnos en la mesa y dime hasta dónde podemos llegar, cada una de las fórmulas. Si es hasta del 1 al 10 el Partido Popular llega hasta el 7, pues los populares tendrán que decidir si estamos conformes con un 7. ¿Qué es eso? Bueno, pues mayores poderes autonómicos, algún grado de soberanía, X, lo que fuese. Y si no, vamos al próximo paso. ¿Cuál es? ¿Estadidad sí o no? Pues estadidad sí o no. Yo no tengo problema con eso. Porque no podemos seguir manteniendo a los puertorriqueños en esta lucha y que las decisiones que se toman a veces en gobierno por el estatus nos matan, la 936. Ahora mismo el caso del IBU, ¿verdad? No salimos del IBU porque el IVA no es compatible con el sistema financiero de Estados Unidos. Pero es que el IVA de los 190 países, 160 tienen el IVA. Y es mucho más efectivo. El IBU no capta, el IBU se evade en todos los pueblos de Puerto Rico a diestra y siniestra. Entonces no nos permiten avanzar. Y yo soy de los que creo que hay que enfrentar el problema. Si yo soy autonomista, pero si no me puedes dar más autonomía, fine, hay que movernos a otra cosa. No podemos quedar en el status quo. Eso es interesante. Y o sea, hay que establecer una ruta. Claro. Pero el Partido Popular tiene que establecer esa ruta. Claro. No podemos seguir, y yo sé que, ¿verdad? Estos 4 años han sido muy difíciles por la situación económica y enfrentar la devaluación del bono, no tener acceso al mercado, el país en quiebra, pues hablar de definición de estatus es traumático. Le está pasando al gobernador. El PNP que en el gobierno federal no le está pasando al gobernador cuando antes de cambiar el Congreso tuvo a Jennifer allí cabildeando por la estadidad, ni el proyecto bajaron a vista. Tenemos que resolver la situación nuestra, cuadrar ese presupuesto, decirle a los americanos gracias, ya te puedes ir. Ahora vamos a sentarnos a hablar cuáles son qué es lo que vamos a hacer y establecer la ruta de lo que vamos a hacer con el país y lo que queremos hacer con el país. O sea que sería el Partido Popular debe de moverse hacia una visión sobre la recuperación de Puerto Rico en términos económicos, rápida, fiscales, rápida, para entonces comenzar un diálogo con el Congreso de Estados Unidos de desarrollo. Claro que sí, de estatus. ¿Qué estás dispuesto a darme? Dime que estás dispuesto a darnos, o mira, estas son las 3 plataformas, una constituyente,
vamos por ahí. Esta no, esta sí, esta no, y ahí sabremos a dónde es que vamos. Y- Porque lamentablemente ellos dicen que nos definamos nosotros, aquí pasan cosas, entonces ellos dicen allá que no están conformes, que hay que hacer otras cosas. Bueno, pues yo creo que sí, la única forma que se resuelve esto es que los tres partidos principales en Puerto Rico se sienten en una mesa, logren unos consensos y vayan con una sola voz. Si verdaderamente queremos resolver el estatus. Y el pueblo puertorriqueño decidirá. Yo no comprendo por qué los estadistas que se podrían ver en una mejor posición en términos plebiscitarios que nosotros en estos momentos, quieren irse solos cuando tienen el mejor momento para unir, sentar todo el mundo en la mesa, ir allá y decir, bueno, el que gane, ese es el que... Yo todavía no los entiendo. Todo lo contrario. Sí, una oportunidad perdida. Porque tienen la oportunidad en bandeja de plata para decir, no es verdad. No está ahí así o no, vamos, vengan a ser populares, vengan a ser independentistas, vamos a definir la fórmula, vamos para allá. Y vamos a un plebiscito donde estén las tres fórmulas que tú quieras poner. Y la que gane, hay que defenderla, pues, como pasó con el ELA. Claro. Pero esa visión muchas veces, la que usted plantea, tiene mucha resistencia a veces dentro del Partido Popular, porque nos da miedo, a los populares le da miedo hablar del tema, o el qué dirá el americano cuando nos responda de lo que queremos hacer. Hay que enfrentar la realidad. O sea, llegó ese momento ya. Sí, hay que enfrentar la realidad, hay que enfrentarla, echar para adelante. Sí, hay que hacerlo. Yo creo que Puerto Rico, es más con esta situación que estamos viviendo, el atropello que está haciendo el presidente con Puerto Rico, ¿verdad? En términos generales, también nos los hemos buscado, claro, ¿verdad? Por los mal manejos de los fondos, lo que nos están diciendo no es mentira. Claro. Es una verdad dolorosa. Acusar al presidente de muchas mentiras, pero de muchas verdades que ha dicho últimamente sobre el tema. Una verdad dolorosa. Y entonces tenemos que tomar la decisión si queremos seguir dentro de una relación abusiva o hacer otra cosa. Definitivamente. Alcalde, va a estar en la papeleta nuevamente como candidato a alcalde. Estamos en un proceso de evaluación, ¿verdad? A mí me encanta ser alcalde. Yo creo que es la posición más, como decía Sila, la posición más linda que hay dentro de la política. Y la verdad que uno tiene unas gratificaciones grandes, grandes satisfacciones. Pero el tiempo corre. Vamos a ver qué se resuelve con lo de los municipios y va a pesar mucho sobre mí si corro para el Senado o me quedo en Cuamo. O sea que lo está evaluando. Sí, lo estamos evaluando. ¿Por acumulación? Sí, lo estamos evaluando. Pero va a depender mucho de lo que pase con los municipios. Eso va a ser determinante. Sí, porque yo creo que la legislatura, los legisladores de distrito, tanto en Cámara como en Senado, no, yo creo que tienen que comenzar a entender que son legisladores de distrito y que defienden un distrito. Que cuando tú eres senador de distrito, tú tienes que, tu manera de pensar y tu proceso de negociación en ambos cuartos tiene que estar dirigido a que tu distrito sea beneficiado. Tienes que tomar en cuenta. Claro. Entonces, Puerto Rico tradicionalmente, a lo mejor, qué sé yo, no por echar culpa, pero nos convertimos en legisladores, entonces empezamos a discutir asuntos nacionales. Pero no defendemos los asuntos distritales y las zonas regionales en términos general. El sur, la montaña están en depresión económica grandísima, especialmente después de la 936. O sea, que esto no es de ahora, no es después de María. La realidad es que el país está en depresión económica, ya vamos para 15 años. Ya vamos para 15 años, pero se manifiesta en el sur y en el centro de una manera extraordinaria. Sí. Y tú lo ves en Ponce. Ponce está... una zona de guerra. Una zona que nadie reconoce esa Avenida de las Américas. De tanta vida y tanto negocio llena de locales vacíos y abandonados frente a una de las universidades más grandes que tiene el país, que es la Universidad Católica. Y tú ves esa costa de Guayama hasta Guánica, mucha pobreza y poco empleo. Y se ha centralizado más la operación económica en el área metropolitana. Y los legisladores tienen que atenderla. Tienen que, sí, vamos a aprobar tal proyecto, pero ¿cuál es el plan de desarrollo para esta zona? Que sea puntual, un plan de desarrollo que tenga los recursos, asignen los recursos y que se pueda trabajar junto con los alcaldes en proyectos medulares de desarrollo económico. Yo creo que es fundamental y eso me apasiona mucho también, me ha comenzado a llamar la atención, porque a veces tú llegas aquí a San Juan y como
no te entienden o no. Es como si tú vinieras de la luna. Sí, es que en la isla, bueno, ustedes viven en el continente porque te dicen de qué parte de la isla tú vienes, y, ¿verdad? De qué pueblo tú eres, y de Cuamo. Se vive en 2 Puerto Rico y la verdad es que hay que trabajar con eso. O sea que una posibilidad sería senador por acumulación o por distrito. No, pero a mí me gusta más por acumulación. Por acumulación. Pero sería enfatizar, me gustaría que se enfatizara, si no fuese yo, en los desarrollos regionales de verdad. Porta Caribe, Porta del Sol, que no se queden. Y creo que fue un proyecto de Cirilo, tu hermano. Sí. Que se quedaron comenzaron a trabajar y después se detuvo, ahora no se le asignó más recursos. Y son proyectos que hay que darle continuidad, son proyectos buenos, que hay que identificar esa zona, asignarle recursos y que el Estado sepa que hay que asignarle recursos. ¿Para cuándo estaría tomando esa Yo creo para finales ahora para una vez, si se aprueban estas enmiendas a las leyes, pues creo que me quedo. Si no se aprueban estas enmiendas a las leyes, pues hay que tomar decisiones en términos generales porque definitivamente los municipios no van a tener vida útil. Bueno, alcalde, gracias por estar en La Ventana. A la orden siempre, un placer. Vamos a la orden. Gracias por escuchar este episodio de La Ventana. Sígueme en las redes sociales, búscame como Rafael Tirado Rivera en Facebook, en Twitter, en Instagram. La Ventana es una producción de Change Lab Media para Rafael Tirado Rivera. Hasta la próxima.